Por último, cantemos el canto Señor de gloria y majestad. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Yo también estoy bien, gracias por preguntar. Qué bueno estar aquí de nuevo con todos ustedes para compartir el mensaje del Evangelio de Cristo. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Les invito a ponerse sus pies a todos aquellos que puedan. Y leemos la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pueden sentarse. Vamos a orar y que el Señor nos hable por su palabra en esta mañana. Oramos. Dios Padre, ante ti venimos, Señor, como pecadores que somos, para pedirte perdón por nuestros pecados. También, Señor, venimos para adorarte, para exaltarte, Señor, para así, oh Dios, exaltar tu nombre que es todopoderoso. Oh Dios, que vives y reinas para siempre, habla a tu pueblo en esta mañana, Señor. Por tu Espíritu Santo, exhorta a tu pueblo, pero también conforta a los corazones, Señor. Por tu palabra lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu bondad y misericordia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La manera como debe vivir un creyente delante de Dios es en santidad. Al momento de relacionarnos con nuestro Señor y Dios, debemos mantener una actitud de temor y reverencia en todo lo que hacemos y decimos cuando nos dirigimos a Él. Pues no nos relacionamos con cualquier persona, sino con nuestro Dios y Creador, con el único Dios cuya santidad es manifiesta en todos sus atributos. Él nos conoce perfectamente, ya que es nuestro Hacedor y ve claramente las intenciones de nuestros corazones en todas nuestras acciones y palabras. Por lo tanto, nuestro diario vivir delante de Él debe ser con temor y temblor, como dice la Escritura. Nuestro pasaje lleva como título, o el sermón lleva como título, Viviendo delante de Dios con temor y reverencia. Vamos a desarrollar en 3 puntos. El uno es la hipocresía en la generosidad. El segundo es la hipocresía reprendida por Dios. Y el tercer punto, una vida delante de Dios con temor y reverencia. El contexto de este pasaje está directamente relacionado con la actitud que tomaron los creyentes al experimentar la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, es decir, la regeneración o el nuevo nacimiento. El texto nos dice que los apóstoles predicaban el Evangelio en el poder del Espíritu Santo y la gente se convertía a Dios. Y una de las respuestas a esa conversión era la generosidad, la comunión y el temor reverente a Dios. Vemos claramente cuando se manifestó el Espíritu Santo en Pentecostés, el día de la fiesta de los judíos, que venían los judíos de todas partes, los dispersos venían a Jerusalén a adorar, y allí se manifiesta el Espíritu Santo de Dios a través de diversas lenguas humanas, que los demás entendían y se maravillaban de que los galileos hablaran en lenguas de las mismas que ellos hablaban. De manera que de ahí en adelante empieza la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, la predicación con poder, con señales, con milagros, y mucha gente se añadía a la iglesia. Muchos venían y se convertían, y entonces dice la Biblia, Hechos 2:41 por ejemplo, vamos a leerlo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían y a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que nuestro primer punto, la hipocresía en la generosidad. Sucede que
hay un gran mover del Espíritu Santo, la gente se está convirtiendo, hay entonces una comunión entre los hermanos, hay unidad, hay generosidad. Se dice que los apóstoles recibían bienes de los que se convertían y le traían a los pies de los apóstoles. De hecho, esto fue lo que pasó también con Zaqueo. ¿Recuerdan cuando Zaqueo es visitado por Cristo? Vamos a ver en Lucas 19 rápidamente. Y esto es el efecto de la conversión a Cristo. Lucas 19, versículo 5. Leemos, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces vemos allí la manifestación del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, la salvación en los hombres y la respuesta a la salvación. En este caso, generosidad, comunión, compartimiento del pan. Esto es lo que experimentó Zaqueo, eso lo experimentaron todos los creyentes, eso es lo que experimentan todos los creyentes en toda la historia de la iglesia, hasta nuestros días. La comunión, la generosidad, el partimiento del pan, los sacramentos, etc. Así que el pasaje, nuestro pasaje contrasta mucho con lo que se está dando, ¿verdad? El temor a Dios, la generosidad, pero hay un cambio en la narrativa de Lucas. Y vemos entonces nuestro texto base, dice: pero después de todas estas cosas, de la generosidad, de la comunión, del partimiento del pan, ¿verdad?, de la unión entre los hermanos, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Sucede que estamos viendo cómo los hermanos están trayendo sus propiedades que venden a los pies de los apóstoles. Hay mucha generosidad. Y parece ser que Ananías y Zafira habían prometido dar todo el dinero de la venta de su propiedad a los apóstoles. Porque dice el versículo 2: y sustrajo el del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos entonces a un hombre, y este es nuestro primer punto, la hipocresía en la generosidad. Un hombre que quiere imitar lo que está pasando, ¿verdad?, en ese mover del Espíritu de Dios, de la generosidad, de la comunión, del amor por los hermanos. Este hombre viene una propiedad, y así como Bernabé, que era bien visto por los hermanos, en Hechos 4:36, el capítulo anterior, dice, Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, un hombre de Dios, lo vemos en todos los libros de los Hechos, como él trajo a Pablo a la iglesia. Cuando Pablo fue convertido, nadie lo conocía entre la iglesia, él lo trae, luego él se va con Pablo en sus viajes misioneros. Así que es un hombre conocido en la iglesia, y en este caso muy generoso. Ananías y Zafira, su mujer, pretenden hacer lo mismo, sin embargo, con engaño. Y sabemos que es con engaño porque dice que, versículo 2, si sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Así que vemos a este hombre queriendo imitar la generosidad, ¿verdad?, de los hermanos, querer ser visto como espiritual, como generoso delante de los demás, pero realmente está
engañando al pueblo. Así que podemos inferir por el texto que él había prometido todo lo que de su venta. Sin embargo, había retenido parte del dinero de la venta de su propiedad. Esta es la señal de un corazón egoísta. Esta es la señal de un corazón mentiroso. Pues siendo un hipócrita, haciéndole creer a los demás que va a dar todo lo que tiene, está reteniendo una parte secretamente. Él no tenía que dar nada, de hecho. En la iglesia no se nos obliga a dar nada, nadie está obligado, ¿verdad? Cada quien dé como puso en su corazón. Sin embargo, vemos un hombre que pretende ser muy espiritual, muy generoso, y lo que está haciendo es engañando al pueblo. Está así entonces mostrando su hipocresía para ser visto bien delante de los hombres y adquirir un estatus de piadoso y ser bien visto en la iglesia. Esta es la actitud que Cristo reprendió de Judas. En Juan 12, vamos a mirarlo rápidamente. Juan capítulo 12, versículo 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso lo está diciendo Judas. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Cristo conocía el corazón de Judas. Cristo conoce nuestros corazones. Así que vemos cierto comportamiento en medio de los creyentes que deshonra la gloria de nuestro Padre. Mateo 6 nos enseña cómo debemos vivir delante de Dios en cuestiones de generosidad y nuestra vida en general. Mateo 6, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cristo nos está diciendo estas cosas. Ojo que se guarden de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ya la tienen. Los hombres quieren ser vistos por los demás, tienen su recompensa, los alaban los hombres. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a su derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no quiere decir de que usted cuando va a dar sus ofrendas no ponga su nombre allí, no quiere decir eso. Sino cuál es la actitud del corazón, con qué corazón da usted a Dios, con qué corazón vive usted delante de Dios. Mateo 23 también, todo el capítulo lo puede leer en casa. Jesús reprocha la actitud de los fariseos y les dice hipócrita. En cada versículo del capítulo 23 les dice fariseos hipócritas. Y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que, ¿cuál es la actitud con que nosotros entonces damos al Señor? ¿Cuál es la actitud con que servimos al Señor? ¿Cómo nosotros estamos viviendo delante de Dios? ¿Para ser vistos por los hombres o para agradar a Dios? ¿Hacemos las cosas públicamente, que todo el mundo sepa lo que hacemos, lo que damos, para tener recompensa de los hombres? ¿O lo hacemos con un corazón humilde? Así que
La Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Y dice, la hipocresía es reprendida por Dios. Capítulo 5, versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó sobre los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En esta parte de nuestro texto vemos varios puntos. En primera instancia vemos al apóstol Pedro, anciano, obispo, pastor de la iglesia primitiva, que confronta la actitud hipócrita de Ananías y desafía a su mujer con preguntas que claramente demuestran la participación activa de la persona del Espíritu Santo en la iglesia en sus atributos divinos. El Espíritu Santo de Dios es omnisciente, es omnisapiente, es omnipotente, está en medio nuestro, está en medio nuestro, sabe todas las cosas, conoce nuestros corazones, sabe qué está pasando en la iglesia, sabe cómo está viviendo cada uno. Y Pedro confronta a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo sabe Pedro que Ananías sustrajo del precio de la heredad? Por supuesto, estamos en este texto, con este contexto histórico, el Espíritu Santo de Dios está derramando de una manera impresionante. Es el inicio de la iglesia primitiva. Hay grandes señales, milagros, revelaciones de parte de Dios a los apóstoles. Y por supuesto, el Espíritu de Dios está mostrando qué está pasando en el medio del pueblo. ¿Qué hay en los corazones de cada uno de los creyentes? Pero Pedro le pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que tentases, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Así que hay una pregunta en cuanto a Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Esto quiere decir que Satanás tiene cierta influencia sobre los creyentes. Él nos tienta en todo momento. En todo momento somos tentados por Satanás, ¿verdad? Pero dice el versículo 4, parte B. Versículo 4, parte B. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No solamente que Satanás influyó en la vida de Ananías, sino que también él puso en su corazón esto. De hecho, en el versículo 1, ¿verdad? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Parece que esto fue un complot. Ella sabía lo que iban a hacer. ¿Sabe qué? Tenemos una propiedad, vamos a venderla, vamos a hacerle creer a los hermanos que vamos a dar todo el dinero, pero vamos a quedarnos con algo. No es necesario. Usted puede vender su propiedad y dice, hermanos, la vendí por 100, voy a dar 50, está bien. Pero no puede pretender que engañar a los hermanos diciendo, he vendido toda la propiedad y todo el dinero aquí está. Dios conoce nuestros corazones. Eso es lo que pasó con Ananías. No solamente que Satanás los tentó, sino que ellos mismos dispusieron en su corazón estas cosas. El libro de Santiago, capítulo 1, nos dice, nos advierte acerca de estas cosas. Hebreos, Pedro, Santiago, Señor, Hebreos, Santiago, capítulo 1, dice,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, cuando de su propio egoísmo, de su propio corazón malvado, de su propia naturaleza caída y pecaminosa, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese corazón engañoso, tus malos deseos, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto con mucho temblor y con mucho temor lo digo. Que hay en nuestros corazones, cómo estamos viviendo delante de Dios. Estamos creciéndole creer a la iglesia que somos muy generosos, muy espirituales, que somos muy estudiosos, que hacemos esto o aquello. El pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el profeta. ¿Cuál es la actitud entonces de nuestros corazones? En segundo lugar, vemos la revelación del Espíritu Santo. Pedro conoce el asunto, conoce la realidad del asunto por la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y dice, no le han mentido a los hombres, sino a Dios. Además de eso, justo en ese momento vemos la disciplina del Señor. Que generalmente la disciplina del Señor es encargada a los ministros, a los oficiales de la iglesia. Sin embargo, en este caso, vemos al Señor haciendo justicia a Él mismo, disciplinando directamente. Le quita la vida a Ananías y también a Zafira, su mujer, por el engaño, por el egoísmo, por la mentira que hay en sus corazones. Esto también se dio en el libro de Josué, en el capítulo 7, cuando Acán, después que Dios le manda al pueblo, ¿verdad? Y toman a Jericó, dice que no tomen del anatema. Josué capítulo 7. Vamos a leerlo rápidamente. Antiguo Testamento. Versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres, han retenido algo, como retuvo Ananías y Zafira. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Versículo 19, entonces Josué, hijo de Acán, dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé.
y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El pecado he quitado en medio del pueblo. Dios disciplinó a su pueblo, esta vez por mano de sus oficiales, de sus ministros. En el libro de los Hechos fue directamente el Señor haciendo disciplina, tomando la vida de Ananías y la vida de Zafira. Así que la disciplina del Señor, nuestras vidas deben ser con temor y reverencia delante de Él. En el libro de 1 Corintios tenemos también otro caso, capítulo 11. Tenemos que analizar estas cosas, hermanos, realmente, porque son verdad. Esta es la palabra de nuestro Dios, su palabra es verdad. Amén. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ojo con esto, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto y muchos duermen. Hermano, usted está entendiendo estas cosas. El Señor hace juicio delante de su pueblo, en medio de su pueblo, porque Él conoce nuestros corazones y Él sabe con qué actitud estamos viviendo nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos vivir delante de Él con reverencia. Lucas capítulo 13, el Señor Jesús mismo purifica a su iglesia y nos manda a mirar, a probarnos. Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí, Lucas 13:1, algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debemos darle gracias a Dios, hermanos, que estamos vivos, porque muchos pecados hemos cometido. Y Dios no ha hecho justicia con nosotros como lo hizo con Ananías y Zafira. De las muchas cosas que están pasando en medio de la iglesia, de los enfermos, de las muertes, de la escasez. Yo no puedo decir que todo esto es pecado, pero sí puedo decir que somos pecadores. Yo no sé qué está pasando en medio de la iglesia, solo el Espíritu de Dios sabe, solo Dios sabe. Y Él trae juicio. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? La disciplina está puesta en las manos de los oficiales y de los ministros, pero Dios mismo también toma disciplina por su propia mano. Quizás podamos juzgar mal el caso de Ananías y Zafira y decir: wow, pero ¿por qué hicieron eso? Nosotros también hacemos estas cosas. También actuamos como ellos. Porque a veces queremos impresionar a los demás, queremos creernos los más espirituales,
los que más oramos, los que más estudiamos, los que más leemos la Biblia. ¿Cuál es nuestra realidad? De hecho, debemos aprender esta lección y dar gracias a Dios por su bondad que aquí estamos vivos todavía. Dios tenga misericordia, hermano, de nosotros. Vamos a ver nuestro último punto. Una vida delante de Dios con temor y reverencia. Hechos capítulo 5, versículo 11. Dice entonces, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y después de esto, después que Dios hizo juicio que trajo su disciplina en medio del pueblo, entonces vino el poder del Espíritu Santo de nuevo. Justo como en los días de Josué, el pueblo iba a entrar a la tierra de Canaán. Dios estaba dándole la posesión de la tierra, pero había pecado en medio del pueblo y eso paró la obra de Dios por un tiempo y tenía que ser el pecado quitado de en medio. Aquí mismo también en este pasaje, en este contexto, el Espíritu de Dios está haciendo una gran obra, la iglesia de Dios está naciendo, pero hay pecado en medio del pueblo y Dios no puede permitir esto en su pueblo, sino que el pecado debe ser quitado de en medio para lección a todos. Y hay muerte, hay juicio de parte de Dios, pero luego hay temor de parte del pueblo, no solamente de parte del pueblo, sino de todos los que lo oyeron. Alrededor de la iglesia, los demás, los no creyentes, escuchaban estas cosas y había temor. Pero luego vino entonces de nuevo el fluir del Espíritu Santo con grandes señales. Del versículo 12 en adelante, vemos como los apóstoles, y por mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas en el pueblo los alababa grandemente. Y los que crecían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Impresionante estas cosas. Así que este pasaje, que por muy insignificante que parezca, está aquí por una gran razón, por un propósito. La narrativa de nuestro hermano Lucas está enseñando cómo Dios quiere que su pueblo viva. ¿Cuál es la manera de vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Con qué actitud de corazón debemos vivir delante del Señor? Este impacto que causó la disciplina del Señor en la vida de Ananías trajo reverencia al pueblo, a la iglesia. El pecado fue quitado de en medio. Pero era necesario la disciplina del Señor. El escritor de los Hebreos nos advierte, Hebreos 12, a cómo vivir. Y dice, versículo 25, Hebreos 12, mirad que no desechéis al que habla, al Señor. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es la realidad de nuestro Dios. Así que, hermanos, la invitación entonces es a vivir una vida de temor y reverencia delante del Señor. No podemos creer en un Dios que es ajeno a nuestro comportamiento. Todos nosotros somos deudores de Dios, pero Él en su bondad y misericordia envió a su propio Hijo para vivir una vida en santidad, en perfecta obediencia y castigar en Él nuestras maldades, ya que su santidad había sido ofendida. Y no hubo satisfacción hasta que el pecado fue castigado, para así demostrar su gracia a todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Termino con dos preguntas y una advertencia. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana?
¿Crees que el Señor no mira la intención de tu corazón cuando te relacionas con Él y su iglesia? Guarda tu corazón, hermano, porque la disciplina del Señor puede venir sobre nuestras vidas, sobre tu vida. Dios nos ayuda a vivir una vida en santidad, en temor y en reverencia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, gracias porque aquí estamos delante de ti, con maldades y pecados. Tú has tenido gracia sobre nosotros, Señor, porque has podido, Señor, juzgarnos como Ananías y Zafira. Sin embargo, tu misericordia sobre nosotros cada día. Ayúdanos a vivir una vida de temor y reverencia delante de ti, Señor, sin hipocresía, sin engaño, sin falsedad, sabiendo que tú estás allí, que tú eres Dios, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien debemos dar cuenta. Gracias, Padre. Amén.